Arrancamos. China está en camino. Estamos igual porque se nos va a dar. Buenas tardes, primero. Hoy vamos a hablar acerca del ejercicio de la acción penal y de la extinción de la pretensión punitiva por parte del Estado. Para empezar a hablar del tema, me interesaría saber qué han entendido ustedes al respecto, o qué piensan también, desde su propia postura, obviamente, acerca de qué lugar ocupa la pena. O sea, para ustedes la pena es un carácter más dentro de lo que es el concepto de delito o es una consecuencia, un resultado de la existencia de un delito. Acuérdense que cuando ustedes vieron la teoría del delito había dicho que el delito era una conducta típica de jurídica y culpable. ¿En algún momento hablaron que también debía ser punible? ¿O quedamos en culpabilidad nosotros? ¿Se acuerdan cuando terminaron de ver teoría del delito? ¿Cuál fue el último de las estratos, el último de los caracteres? No, punibilidad no. La punibilidad fue no, punibilidad no, era la culpabilidad. Claro. Claro. Esto es así porque la doctrina actual, o sea, esta concepción de que la pena podría ser un carácter dentro del concepto de delito, es una postura doctrinaria antigua. En una época se pensaba esa cuestión de que podía ser, el delito podría estar constituido por una acción que es el objeto del delito y que ese objeto tenía que ser típico, jurídico, culpable y punible. Se establecía como un requisito más dentro de lo que esa conducta debía, digamos, caracteres que debía tener. Sin embargo, la doctrina actual, que obviamente está el doctor Zaffaroni, en la mayoría de la doctrina argentina, en realidad actual, entiende que entonces la pena en realidad es una consecuencia de la existencia del delito, es un resultado. O sea, ante la existencia de un delito, ante la comprobación del delito, en principio correspondería a una pena. Ahora bien, si consideramos que es una consecuencia de la existencia del delito, esto significa que un juez tiene por comprobado, analiza un caso, Juan mata a Pedro, analiza todas las circunstancias del caso, imputa a Juan, analiza cómo se dio el homicidio, a través de diferentes medios de prueba llega a la convicción de que fue Juan quien mató a Pedro y tiene por comprobado la existencia del homicidio y la responsabilidad penal de Juan respecto de ese homicidio. El juez va a aplicar esta pena de forma automática, en el sentido de que tengo por comprobar el delito, sí o sí, a Juan le corresponde una pena, o puede haber cosas en el medio. Tiene que analizar también la circunstancia de la personalidad. Claro, eso es dentro de la culpabilidad. Pero, ¿qué otras circunstancias se le ocurre que puede llegar a analizar el juez antes de imponer una pena? Si cometió otro delito. ¿Sí? Son situaciones que puede tener en cuenta, se lo va a tener en cuenta, por ejemplo, para la reincidencia. Que son todas cuestiones que tienen que ver con la imposición de una pena. Así que resultan, digamos, el viaje. Pero en realidad el juez, antes de imponer una pena, lo que tiene que hacer es ver si están las condiciones dadas, digamos, para imponer esa pena. Y eso es la teoría de la responsabilidad. La teoría de la responsabilidad habla de condiciones de operatividad de la punibilidad. Así ustedes lo van a leer de esa parte. Hablar de condiciones de operatividad de la punibilidad. En realidad es eso, es ver, una vez que yo ya tengo por acreditado que se dio el delito, yo ya lo compruebo judicialmente, pero tengo que saber si esa pena se la voy a poder aplicar o no se la voy a poder aplicar, porque pueden pasar un montón de cosas en el medio. Por ejemplo, puede pasar que Juan fallezca durante el proceso. ¿Le vamos a aplicar una pena a un muerto? No tendría sentido. Bueno, pues pueden pasar, ocurrir un montón de circunstancias que van a hacer que la pena que correspondería por ese delito finalmente no se deba pagar.
sea porque la tarea de excluir se cancele, porque haya situaciones procesales que impidan esa aplicación de la pena. Entonces lo que el juez va a analizar van a ser si se dan ciertos requisitos que tienen que ver, o presupuestos, que tienen que ver con la percibibilidad o la procedibilidad de las acciones. Ya con decir procedibilidad, ya marco que hay una cuestión del procedimiento, de lo procesual, del proceso. Luego también hay ciertas condiciones que, como les decía antes, pueden ser que excluyan la pena o la cancelen. Esas son obstáculos, se habla de obstáculos justamente que excluyen o cancelan la pena, y que han sido conocidos, o son conocidos, también lo van a ver mucho en los libros, justamente van a encontrarse con las palabras, en muchas sentencias se habla de excusa absolutoria. También los medios de comunicación, a veces cuando cuentan un caso, dicen, bueno, al final no se lo penó porque operó una excusa absolutoria. En realidad, la denominación de excusa absolutoria no se considera muy feliz en sí misma, porque si yo les digo a ustedes excusa absolutoria, ustedes lo que van a querer pensar es que la persona termina absuelta. Y en realidad la absolución es una de las soluciones posibles, pero hay que ver en qué momento procesal operó la circunstancia que impidió, que generó la exhibición de pena, para saber si operó en realidad una causal de absolución o si lo vamos a sobreseer en que no absolver. Entonces, para no generar esa confusión, por eso se habla más que de excusa absolutoria, o se prefiere más que de excusa absolutoria hablar de estas circunstancias que incluyen o cancelan la pena. Como más técnico. No, pero sepan eso, que cuando hablamos de excusa absolutoria nos estamos refiriendo a estos supuestos. Como les decía, van a tener que ver los requisitos de percibibilidad o procedibilidad, que tienen que ver con la cuestión más de naturaleza procesal, y también van a encontrarse con estas excusas absolutorias o los obstáculos que excluyen o cancelan la pena. Estos obstáculos son de naturaleza penal, o sea, sustancial. Y en este sentido, los autores han establecido ciertos criterios para poder distinguir cuándo opera una causal de naturaleza procesual y cuándo opera una causal legal. En ese sentido, Roxin, que es un jurista alemán, esta distinción entre lo procesal y lo penal lo basó en el vínculo que esta condición pueda llegar a tener con el hecho en sí, con el hecho delictivo. Las condiciones que tenían vinculación directa con el hecho delictivo son de carácter sustancial, o sea, penal. Y si tenía más que ver con la cuestión del procedimiento, era procesal. O sea, tenía que ver con estos requisitos de percibibilidad. Para que se entienda mejor, vamos a ver algunos ejemplos. Como decía antes, hay causales con circunstancias que excluyen, operan como obstáculos que excluyen la pena. Los que excluyen la pena, como les digo, estas son penales. Al ser penales tienen vinculación con el hecho. Y esta vinculación, en estos casos, son circunstancias que suceden de forma anterior o concomitante con el hecho delictivo. Por ejemplo, injurias recíprocas. Si yo te injurio a vos y vos en respuesta me injurias a mí, es algo que, digamos, ese hecho para el Código Penal genera que las dos personas estén exentas de pena. Pero esa injuria, esa recíproca, se da en el mismo momento que sucede el hecho delictivo. El hecho delictivo está dado por la injuria, y eso hace que, si nos injuriamos recíprocamente, la causal que excluye la pena se da en el mismo momento que sucede el hecho delictivo. Otro supuesto está dado, por ejemplo, por un hijo que le roba al padre.
El Código tiene establecido en el artículo 185 del Código Penal que en casos de delitos contra la propiedad, cuando existiera una relación familiar cercana, hijos, padres, madres e hijos, cónyuges, hermanos, convivientes, en esos casos, si hay delito contra la propiedad, también esa persona va a quedar exenta de pena. Si el hijo le roba al padre o el padre le roba al hijo, por ejemplo, se exime de pena. En ese caso, ustedes van a ver que la condición de hijo, por ejemplo, vamos a tomar el caso del hijo que le roba al padre. La condición del hijo la persona la tiene antes de cometer el delito y durante el delito. Entonces, a eso nos referimos que son circunstancias que tienen lugar antes o durante el delito y que son las que permiten eximir al autor de la pena. Entonces, le decía, el artículo 185, respecto de los delitos contra la propiedad, las injurias recíprocas, también está el caso de los menores, el caso de los menores punibles, que ahora es entre los 14 y los 18. La persona es menor antes de cometer el delito y mientras lo está cometiendo. Ahí ven que es concomitante. También está el caso, por ejemplo, de la mujer gestante que comete un delito de tentativa de aborto. La mujer comete la tentativa de aborto, está exenta de pena. Estos son todos casos que están establecidos en el Código Penal, no es una creación doctrinal. En el Código Penal, si quieren les digo los artículos, no sé si les interesa tener los números, pero están todos en el Código Penal y por una causa de política criminal, el legislador ha establecido estos casos donde, justamente a veces por cuestiones vinculares, como en el caso de las mujeres con familia, ha preferido justamente que no se imponga pena. Como también se van a dar cuenta, son estas situaciones personales. O sea, estamos hablando siempre de familia, la mujer gestante, en los casos de las injurias, pero las personas que están involucradas en la injuria recíproca. Entonces, estas causas solamente benefician a aquellos que presentan estas características. Por ejemplo, si yo hija le robo a mi padre, pero para robarle a mi padre tengo la ayuda, la colaboración de una amiga, que es amiga mía, pero no tiene ningún vínculo con mi padre de familiaridad, yo estoy exenta de pena. Mi amiga no. Mi amiga va a ser juzgada y se va a analizar cuál fue su grado de participación. O sea, estas causales, estas circunstancias que excluyen la pena son de carácter personal y solamente benefician a la persona que presenta esa característica. ¿Se me quiere hasta acá? Digo, claro, pero hoy en la clase ya les voy a diciendo que yo pedí el tema, le pedí a George dar el tema y llegó un punto que me arrepentí. Porque era una clase muy normativa hoy. Hoy van a ver, todavía no, pero que está todo muy tabulado en el código. Y eso como que quita el espacio de la imaginación. Uno no puede crear mucho a partir de eso. Así que por mí lo siento un poco que estoy diciendo cosas así que si tienen alguna duda, quieren probar algo, es bienvenido porque si no la clase de va a ser aburrida. Pero bueno. Sí. Perdón, yo no entendí bien. Sí. Nombraste al autor alemán. Sí. Dijiste que distinguía entre cuestiones de lo procesal y de lo penal. De la naturaleza procesal y En penal. el de lo procesal o penal, que serían estas como barreras que puede haber en el proceso. Sí. En el derecho procesal y en el derecho penal. Claro, las de naturaleza penal es la que les estoy contando ahora, que les dije, claro, que las pueden encontrar como excusas absolutorias, que es una denominación que como no es poco feliz, digamos, Ajá. se prefiere hablar de esto, de obstáculos que excluyen la pena o de obstáculos que la cancelan. Las que la excluyen, estos son todos de naturaleza penal, que les estoy diciendo ahora. Los que la excluyen son estos que son de carácter personal, que solamente afectan a las personas que el código expresamente dice, a los familiares en el caso de delito contra la propiedad, a la mujer gestante, al menor, ya son esos casos puntuales. Esos excluyen la pena. Es decir, que esas personas, si cometen si el delito es cometido por las personas que presentan esos caracteres,
quedan exentos de pena. Porque así lo expone el Código Penal en los artículos correspondientes a cada tema. Por eso, el de los padres con los hijos con los padres, el 185, pues se le digo los artículos porque después me los quieren leer para poder entenderlo. En cada caso puntual. Bueno, los menores punibles, ahora la ley 27.801, la tentativa de aborto del 88, las injurias recíprocas del 116. Pero en todo van a encontrarse con eso. Es decir, el que exhibe injuria recíproca queda exento de pena. Artículo 116. Cuando las injurias fueran recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o alguna de ellas. Sí, con eso se habla de exento de pena. La persona exenta de pena. Creo que de menores, ¿cuál era la ley? 27.801. Sí, 27.801. Por eso, lo importante en estas, por ejemplo, las que excluyen, lo que ustedes tienen que remarcar son las carácter personal, o sea, solo benefician al que cumple esas características que establece el código. Y que tienen lugar justamente en el momento que se desarrolla el delito. O antes ya existían o durante. En el caso de los menores, como decía, son menores de conocer el derecho de someterlo. La mujer gestante en la tentativa de aborto también. Primero tuvo que estar embarazada, así que los padres con hijos, todas esas son situaciones, personales que existían antes y se mantuvieron durante. Después tenemos los que cancelan la pena. Estamos siempre dentro del ámbito de la naturaleza penal. Entonces tenemos los que excluyen la pena y los que la cancelan. En este caso, la diferencia está dada porque estas son circunstancias que se dan de forma posterior al momento del hecho. El tema es que se dan de manera posterior al momento del hecho, no sabemos en qué momento del proceso. O sea, el proceso es posterior al hecho, obviamente, porque el proceso es una consecuencia de que haya existido un hecho delictivo. Entonces sabemos que estas circunstancias se dan luego de que se cometió el hecho, pero pueden darse, digamos, durante el proceso. Pueden que hayan ocurrido antes, también de que empiece el proceso, o sea, después del hecho delictivo, pero antes de que empiece el proceso, durante el proceso o una vez que se dictó sentencia firme. El ejemplo más claro para que vean esto es la muerte de la persona, del autor del hecho. O sea, evidentemente la persona para cometer el hecho tuvo que estar vivo. Entonces, comete el hecho, pero fallece. El fallecimiento puede darse o antes de que inicie el proceso, puede darse durante el proceso, mientras está la causa en juicio, o puede darse también una vez que la persona fue condenada. Estando cumpliendo una pena, fallece la persona. Las consecuencias, o la respuesta, como fue el resultado de que haya operado esa circunstancia, van a ser diferentes, según en qué momento se te ocurrió. Por ejemplo, si la persona ya había sido condenada, ya había sucedido, había transcurrido el juicio, se le había declarado responsable y se lo condena, en ese caso la persona ya está cumpliendo pena. Cuando fallece, ¿qué sucede? Que se extingue la pena. Ya no puede cumplir. Si en cambio la persona falleciera durante el proceso, en ese caso se extingue la acción penal. Directamente no vamos a llegar a saber, digamos, a establecer su responsabilidad porque no pudo culminar el juicio. Pero en un supuesto que se dio luego de la comisión del hecho, o sea, son circunstancias posteriores a la comisión del hecho. Otros ejemplos son, por ejemplo, la retractación. En caso de injurias, alumnas y delitos contra el orden en sí, si se hace una retractación pública. En caso de que se haga una retractación pública de la persona que haya injuriado, también se cancela la pena.
Profe, y el caso del violador del centro, ¿es también? No, el violador, no, pues uno de los casos que había pensado era el que pasó hace poco, Sí. el de el chico, que parece ser, porque no se lo puedo determinar igual, que mató a la novia y luego se suicidó. O sea, ahí tenés que cometer el hecho, y luego al suicidarse, no, pero no sé si Claro. Pero vos decías el violador del centro. Por el chico que lo han encontrado porque la víctima de él suponía que la voz era parecida, entonces hizo fallo, se despió, quedó en condena y luego vino dando tiempo después el otro a decir soy yo y no él. Bueno, Son son personas que claro, ese es otro hecho. Ahí tenemos otro hecho. Ahí se plantea, igual esto ya es procesal, pero bueno. Ahí, en ese caso, lo que va a pasar es que vos tenés una persona condenada con sentencia firme. Entonces vos ahí tenés lo que se llama cosa juzgada. Para desvirtuar en materia penal una cosa juzgada, el segundo minuto se llama reducción penal. Entonces, el defensor de quien está cumpliendo pena, una vez que se entera que existe otra persona que asume ser el responsable, va a plantear esta revisión penal. ¿Qué sucede igual? Que no basta con que uno asuma ser responsable, eso también va a requerir de un juicio. Porque esa frase que hoy todos repetimos a veces, de las películas o la televisión, la concesión de parte relevo de prueba, en el derecho penal no es así. En el derecho penal, para llegar a una responsabilidad penal de alguien, requiere un juicio. Entonces, si yo voy mañana y digo, bueno, usted había condenado a tal persona por ese delito, pero quiero contar que fui yo, no es que inmediatamente se deja libre esa persona y a mí me ponen a cumplir una pena, sino que van a hacer un juicio para determinar si yo lo que estoy diciendo es real. Yo también puedo ser una persona que está loca, tener problemas mentales y querer asumir un delito porque me parece, no sé, un super plan que está cumpliendo pena. O puedo ser una persona que, por ejemplo, quiero ayudar a quien está cumpliendo pena y quiero yo cumplir pena ante esa persona. Entonces, como puede haber un montón de causas que lleven a que alguien asuma una responsabilidad que no le corresponde, se va a investigar. Y si se determina que sí, que esa persona fue la responsable, obviamente que está cumpliendo pena, va a ser liberado y esa persona eventualmente hasta puede iniciar un juicio al Estado por el tema de la cumplida de la pena que no lo pide. Pero bueno, eso es otro tema. Es a título informativo. Bueno, entonces les decía, estos son obstáculos que cancelan la pena. Lo principal es que, a diferencia de los anteriores, que justamente tenían lugar de forma anterior o concomitante con el hecho, ocurren luego del hecho, pero puede ser en cualquier momento del proceso. Ocurren y de acuerdo al momento en que tienen lugar, es la respuesta procesal que va a haber. Si se les va a absolver, archivar la causa, se depende de qué momento. Bueno, esto, como les decía, son algunas igual, por ejemplo, también otro obstáculo que impide justamente que cancela la pena es la prescripción de la pena. Pero la prescripción de la pena la vamos a ver más adelante cuando veamos prescripción primero de la acción para verla en conjunto porque mi fundamento de ambas es similar y poder ver las diferencias. Entonces, hay más causales, pero esas son las más importantes. Antes de seguir con justamente todas otras circunstancias que también establece el código, que no solamente cancelan o excluyen la pena, sino que también extinguen la acción penal. Circunstancias que extinguen directamente la acción penal, pero previamente tenemos que saber qué es la acción penal. ¿Ustedes tienen alguna noción de acción penal, acción pública, privada, dependiente de instancia privada, les suena? Sí, de daños. Hay una unidad que distingue responsabilidad civil, responsabilidad penal, acción civil, acción penal. Sí, hay relaciones entre las acciones. También tienen consecuencias en los procesos. Bueno, en el derecho penal, la acción penal, el principio, en el artículo, ahora empezamos la parte normativa de la clase, y está bien, todavía más aburrida. El artículo 71, yo les propongo que los que trajeron código ya lo vayan abriendo. Porque ahora nos vamos a poner a leer.
El artículo 71 establece el principio, la regla en materia de acción penal. Y dice que las acciones penales, por regla, inician de oficio. Este artículo regula las acciones públicas, que es la regla en materia penal, que las acciones sean públicas. Pero si yo les estoy diciendo que el principio, que es una regla, obviamente hay excepciones. También hay excepciones de las excepciones. Estas excepciones están dadas en los dos artículos que citan, el artículo 72 y el artículo 73. ¿Alguien quiere leer el artículo 72? Pero son acciones, artículo 72. Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos. 1. Los previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal, cuando no resultare la muerte de la persona ofendida, por lesiones de las mencionadas en el artículo 91. 2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en todos los casos de este inciso se procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público. 3. Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. En el caso de este artículo no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agravio de su tutor, guardador o representante legal. Bueno, estos son las acciones dependientes de instancia privada. Estas acciones presentan una particularidad. Como les decía, las acciones públicas son aquellas que se inician y prosiguen de oficio. Las dependientes de instancia privada, para el inicio, se requiere de una manifestación expresa del ofendido. El ofendido es aquella persona que le ha afectado su vida jurídica. El agraviado también puede ser llamado omitido. Y esta instancia privada que requiere el artículo 72 es una manifestación expresa. O sea, la persona no basta con que la persona vaya y denuncie. Dentro de los artículos que vimos, por ejemplo, están las lesiones leves. Yo soy víctima de lesiones leves y voy a alguna denuncia. Pero si yo no digo expresamente, no manifiesto que quiero instar la causa penal, no se entiende que yo habilité la instancia privada. Tiene que haber una manifestación expresa, más allá del término, obviamente, pero de que yo quiero iniciar una causa penal. Porque también puede suceder que yo sea víctima de lesiones leves y que yo lo único que quiera es recurrir al seguro. Entonces, que haga esa denuncia para poder después ir al seguro y pedir que se haga cargo. Y son, digamos, dos cuestiones diferentes. El seguro no tiene nada que ver con la parte penal. Entonces, para que justamente quede claro si la persona quiere iniciar una acción penal por lo sucedido, tiene que decirlo expresamente. Y en este caso, como la compañera lo leí en el artículo 72, el artículo habla tanto del ofendido como de sus representantes legales, que son tutores, guardadores, curadores, para el caso obviamente que los ofendidos sean menores de edad o incapaces. El artículo plantea tres delitos, tres clases de delitos en realidad, porque el inciso 1 refiere a delitos sexuales, que no habla de todos los supuestos, sino de tres artículos, el 119, el 120 y el 130. El 119 es el que regula los delitos, digamos, sexuales básicos más importantes, que es el abuso sexual simple, gravemente ultrajante, con acceso carnal, con todas sus agravantes. El 120 habla de quien abusara aprovechando la inmadurez sexual de la persona, y el 130 habla de la retención o el secuestro con fines sexuales. Estos delitos van a ser de instancia privada. Pero hay excepciones que están dadas justamente por la situación de la persona abusada fallezca o que resulte
lesiones gravísimas. Son casos en que hay un interés público en juego y que entonces ya no es necesario la instancia de la persona, sino que ya le importa al Estado en sí la persecución de este delito. Por eso, si se dan esas excepciones, se transforma en un delito de acción pública. Algo importante es que si el ofendido insta la acción penal, pero luego en el transcurso del proceso se arrepiente o cambia de opinión o entiende que ya no le interesa seguir adelante con el proceso, ya no puede cambiar, digamos. Ya una vez que la acción dependiente de instancia privada es habilitada por quien tenía que habilitarla, esa habilitación es irrevocable y la acción se transforma en una acción pública. O sea, estas son acciones que inician con una manifestación de instancia penal del ofendido, pero que siguen luego de forma de oficio, digamos, de forma pública a través del acusador, del fiscal, y que persigue, y que investiga, todo lo hace el fiscal. Entonces, una vez que se levanta la instancia privada, ya no hay forma de volver atrás. Con la persecución del tipo, obviamente, después la resulta de que si eso va a generar una condena o no, eso depende del juicio. Y también puede suceder que, por ejemplo, estábamos investigando, el fiscal empieza investigando un hecho que califica como lesiones graves. Las lesiones graves son acción pública, es decir, que no se requiere instancia privada. Pero en el transcurso del proceso, el fiscal, por la prueba obtenida, sobre todo informes médicos, llega a la conclusión de que son lesiones leves. Y las lesiones leves sí son de instancia privada. Entonces, en ese caso, para poder seguir adelante con la acción penal, es necesario que el ofendido se presente y diga que quiere justamente habilitar la instancia penal. Más allá de que se dé ya iniciado el proceso, siempre que se termine investigando, juzgando un delito de instancia privada, tiene que exigir en la causa la habilitación de la instancia por parte del ofendido o su representante legal si es una persona en causa. Después, en los casos, primero les conté los casos de delitos sexuales, que en eso tienen la excepción dada por que la víctima haya fallecido o que resulten de esos abusos que sean gravísimas. Y en el caso de las lesiones y en el impedimento de contacto, que son los otros dos delitos que son de instancia privada, la excepción está dada porque se afecte un interés público que generalmente está dado en los casos de que las lesiones, por ejemplo, las víctimas sean menores de edad, que no tengan padres o que las lesiones se las produzcan los propios padres. Entonces, cuando hay un interés superior en juego. Entonces, en el caso de un menor que está siendo golpeado, se presume, por los padres, no vamos a pedirle que justamente la instancia la habiliten los padres. Entonces, en ese caso, se sortea esa cuestión porque hay un interés en juego, un interés superior. ¿Cómo venimos? ¿Se entiende? Sí, no sé qué tal. Puede ser que se haga también de interés público si en el medio interfiere lo mediático, digamos. No, lo mediático no. Lo mediático no. Yo porque pensaba en alguna cuestión de que sea de interés privado, pero por algún medio se empieza a difundir y se está hablando en todo el país, por ejemplo. ¿Sigue siendo de instancia privada? Sí, sigue siendo de instancia privada. Sí, que en realidad eso puede llegar a tener más incidencia en algún caso mediático, en el estilo de un caso de abusos sexual. Pero, ya les digo, o sea, hay excepciones, no siempre en los casos de abusos sexuales son de instancia privada. En principio sí, esos 3 artículos que cita el código, que el 119 es el más relevante igual, pero están estas excepciones, que están dadas por también que fallezca la víctima. También se entiende que cuando la víctima es menor, incapaz, y por eso tiene que hacer a través de sus representantes. Pero no, lo mediático en lo que puede influir
No digo que suceda o que haya sucedido. Se me ocurre que podría suceder que el fiscal lo califique con otro delito un poco más grave inicialmente para poder justamente hacer que sea una acción pública. Pero ya les digo, si a la larga en algún momento del proceso se determina que era uno de estos delitos que son de instancia privada, sí o sí se requiere de esa instancia. Requiere el ofendido o su representante e inste. Entonces, que podés poner e iniciar e investigar algo como que es público, pero cuando la prueba te lleva a lo que es instancia privada, sí o sí tenés que requerir esa instancia. Bueno, ¿alguna duda más? Seguimos para adelante. Bueno, entonces, esta es una de las excepciones. Como la regla es la acción pública. La mayoría de los delitos son de acción pública. Una de las excepciones está dada por estos casos en los que el inicio es privado, digamos, porque requiere la voluntad del ofendido, pero después la persecución penal es pública. Una vez que se levanta esta instancia, pasa a ser pública. Pero después está el otro supuesto que es el artículo 73, que son las acciones privadas. ¿Podés leerlo? Artículo 73. Son acciones privadas en las que nacen de los siguientes delitos. 1. Calumnia e injuria. Violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 74 y 157. 3. Concurrencia desleal, previsto en el artículo 159. 4. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuera el cónyuge. Asimismo, son acciones privadas las que, de conformidad con lo dispuesto con los leyes procesales correspondientes, surgen de la conversión de la acción pública en privada o de la prosecución de la acción penal por parte de la víctima. La acción por calumnia e injuria podrá ser ejercida solo por el ofendido y después de su muerte, por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes. En demás casos se procederá únicamente por querella del agraviado o de sus guardadores o representantes legales. Estos son todos los delitos de dependencia de instancia privada, que si nos lo podemos contar, sí. En realidad son 4 delitos y la última opción es la posibilidad de conversión. Acá va a ser un poco el inverso. Acá puede pasar que, siendo un delito de acción pública, en algún momento el fiscal, por ejemplo, entienda que porque es un delito menor, porque se llama un delito de bagatela, no tiene interés en la persecución de ese hecho, pero que la víctima o ofendido sí tenga interés en la persecución de ese hecho. Entonces, por más de ser un delito de acción pública, el fiscal decide archivar, pero la víctima entonces pide la conversión de esa acción privada en pública y sigue adelante la víctima con la prosecución o con la persecución de ese hecho. Entonces se transforma un delito de acción pública en privada o prosigue, por eso, que es la última opción que establece el código. Después hablamos, el código habla de los delitos de calumnia e injuria, o sea, delitos de contra el honor. Habla de la violación del secreto y da dos excepciones que tienen que ver cuando la violación del secreto la realiza un empleado del correo o cuando la realiza un funcionario público. En esos casos se considera que son situaciones agravadas y por eso no son de acción privada, sino que ahí ya, imagínense que viola un secreto a un funcionario público, eso le importa al Estado. Entonces todo lo que esté involucrado a un funcionario público siempre va a ser público. Entonces, bueno, habíamos dicho que eran la calumnia e injuria, violación de secretos, concurrencia desleal e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. El código también hace una aclaración que es importante, que en el caso de los delitos contra el honor, o sea, calumnias e injurias, la querella no solo la conforman, no la puede conformar. La querella es la forma en que proceden los delitos de acción privada. Se llama querella. Ustedes escuchen, no parte querellante, que es otra cosa, sino la querella es eso. Hay un delito de acción privada que está siendo perseguido justamente por el ofendido. Un proceso en el que el ofendido es el inicio y sigue todo el proceso judicial. Y en estos casos, que les de calumnia e injuria no solo están habilitados a formular querella del ofendido, sino que también pueden ser sus herederos.
pero solo en las calumnias y en la injuria. En el resto de los casos tiene que ser o el ofendido o en el caso de ser incapaz, tutor, curador, guardador, representantes legales. Igual ustedes verán que estamos hablando de estos temas que son procesales, bien procesales, acciones, confusiones, pero están regulados en el Código Penal. Lo marca que el Código en este sentido tiene una postura sustancial, digamos. Los temas, se entiende que el legislador lo quiso regular el Código Penal y no dejarlo equilibrado en los códigos procesales porque el Código Penal justamente es el que rige a nivel nacional, mientras que los códigos procesales son propios de cada provincia. Entonces, si dejaba librado esto, cada provincia vamos a tener provincias donde ciertos delitos se perseguían de una forma, y entonces para tener una uniformidad, el legislador, sabiendo que son cuestiones más de índole procesal, decide igual regularla en el Código Penal para establecer una base común en este sentido. Bueno, estos serían los requisitos de perseguibilidad de los que hablamos al inicio, que tiene que tener en cuenta el juez, obviamente, durante el trámite. Tiene que analizar primero qué clase de delito están trayendo a considerar. Si es un delito de instancia privada, tiene que primero fijarse si existió la instancia privada. Si no existió la instancia privada, también no se extingue la acción penal, no hay acción penal posible. O en los casos que son de acción privada propiamente dichos, digamos, no puede haber influencia, digamos, en intervención estatal, salvo la especulación. Pero bueno, estos serían los requisitos de perseguibilidad que tienen que ver con eso, con el ejercicio de las acciones. Pero yo les dije al inicio de esta clase que íbamos a hablar por eso, del ejercicio de la acción penal, por un lado, y por el otro, de la extinción de la retención punitiva del Estado. Ya hablamos un poco cuando hablamos de las cosas historias, pero yo les dije después las vamos a terminar de desarrollar bien cuando hablamos de este tema de la extinción de la retención punitiva. Entonces ahora vamos a ir al artículo 59 del Código Penal. ¿Alguien lo puede leer? Inciso por inciso. La acción penal se extinguirá primero por la muerte del imputado. Es lo que hablábamos hasta acá, es una de las obstáculos que cancelan la pena. Puede suceder en cualquier momento, a partir de la comisión del delito, en cualquier momento. Segundo, No. En cuanto a la muerte del imputado, responde esta cuestión de que justamente parte de una cuestión lógica, que la acción penal se extinga. En los casos tengan en claro que el artículo empieza diciendo eso, la acción penal se extingue. Obviamente que si el imputado muere cuando ya se le había impuesto una pena, lo que extingue es la pena, la acción penal. Pero bueno, lo habla partiendo de que fallezca en algún momento del proceso. Esto responde, les decía, al principio de personalidad, con lo cual la pena solamente puede recaer sobre el autor del delito o sobre aquellas personas que hayan estado involucradas en el delito como autor o partícipe. Pero si, por ejemplo, en un delito, que justamente había autores, coautores, partícipes, fallece una de esas personas, solamente se extingue la acción penal o la pena de esa persona, no afecta a todo el resto, o no se ve beneficiado por el resto. La duda que se ha generado es qué sucede, por ejemplo, con las penas que tienen carácter pecuniario, como son las multas o las reparaciones civiles que pueden resultar de un delito. Esas se pueden extender a los herederos, por ejemplo. Si es que hacen la sucesión, creo que sí. Si es que hacen la sucesión. Es decir, que se toman del acervo del causante. Claro, por ejemplo, el padre tiene muere, la vida sigue, y los herederos hacen la sucesión, los herederos pasan. Claro, sí, por eso sí. Sí, pero los herederos no van a ser responsables
responsable a título personal y con sus bienes. Pero sí, esa deuda económica, con una multa, por ejemplo, o con una reparación de carácter civil, la persona fallece, tenía bienes, esos bienes pueden ser usados justamente las víctimas, quienes tenían derecho a esa multa, o el Estado, sin multa, pueden ir justamente con eso, contra el patrimonio del causante, que conformaba la herencia, pero no responden a título personal ni con sus bienes. Y otro cuestionamiento que se formuló, que se solucionó con una ley, es que eso sucedía cuando en un delito está involucrado la persona jurídica. Basta con la disolución de la sociedad, por ejemplo, para que se extinga la acción penal en un caso de responsabilidad penal de personas jurídicas, porque estamos hablando de la muerte de una persona física. ¿Equivale a la disolución de una sociedad de una persona jurídica? No, porque igualmente, o sea, hay persona humana A ver si. a nombre de esa persona Sí, jurídica. también porque la disolución de la persona jurídica no tiene el mismo efecto que una muerte de una persona física. Entonces, esa disolución se pensó siempre iba a buscar la impunidad. O sea, tengo un problema, o sea, está involucrada una persona jurídica en un asunto penal, la disolvemos y se termina el asunto, ¿no? No es la idea. Entonces, en los casos de delitos donde están involucradas personas jurídicas, las únicas causales, digamos, de extinción de la acción penal son la prescripción y la amnistía. ¿Alguna duda? ¿Algo? Lo que de aquel que fue instrumentado o que tiene que hacer una relación civil, ¿responden al título universal? Vos decís que no lo responden a título personal ni con su patrimonio. Claro. Responden a título universal. Responden solo con la herencia del causante, del patrimonio del causante. Por eso no responden con su patrimonio. Eso sí, no es que esa deuda económica, si no hubiera patrimonio, por ejemplo, del causante, de ahí se pierde, no tiene contra qué ir. A eso me refiero. Si hay un patrimonio, con lo que alcance ese patrimonio, el caso para todo buenísimo, no el caso para todo obviamente eso se realiza ya en la justicia civil, cómo se divide. Pero es solo con el patrimonio de justamente la persona causante. No lo que a los herederos los afecta en el sentido que obviamente si ellos aceptaron la herencia, pues, hay una parte de la herencia que obviamente tiene que ir a cubrir esa deuda económica. Bueno, incisos por la amnistía. Lo hablamos. Bueno, ahora cuando vengo de afuera le voy a hablar de la amnistía, pero voy a aprovechar para hablar de dos institutos más. Me parece que es más esclarecedor si justamente los hablamos en contraposición, porque a veces se habla un poco como si todo fuera lo mismo. Generalmente calculo, no sé si soy yo la única que siempre escucho de amnistía, indulto, conmutaciones de pena, y siempre todos se suenan que es un poco como si fueran sinónimos en nosotros. Están igual todos regulados en el código. Como está el inciso 2, refiere a que la amnistía extingue la acción penal. La amnistía es, como les digo, una forma de extinguir la acción penal. Se realiza a través de una ley. Si es a través de una ley, ¿quién la dispone la amnistía? ¿Cómo? La amnistía es dispuesta por el Congreso a través de una ley y va a referir a alguna clase de delitos. O sea, no, en esa ley no se va a decir declarar la amnistía de Juan Pérez, sino que se va a decir declarar la amnistía de los delitos cometidos en tal fecha o entre tales fechas y que involucraron tales circunstancias.
estudiantiles, manifestaciones, protestas estudiantiles, denuncias gremiales que hayan generado causas penales, pueden generar una ley del Congreso en la que se establezca eso. Tales delitos determinados ocurridos en tal periodo son declarados en amnistía. Por eso, todas las personas que tienen una causa penal por esos hechos cometidos durante ese periodo van a estar abarcadas o comprendidas por esa ley. Pero como digo, es una ley del Congreso. ¿Dónde interviene el Poder Judicial en todo esto? En que obviamente una vez que esa ley tiene vigencia, los defensores de esas personas irán ante el juez y dirán, bueno, se plantea esta situación nueva, es que esta persona cometió, quizá le voy a perseguir por Juan Pérez, por esta protesta estudiantil que pasó en mayo del 2015. Y la ley de amnistía refiere justamente a esta protesta que pasó en esta fecha. Así que declara la extinción de la acción penal. Y el juez interviene entonces en la amnistía en aplicar esa norma a las personas individuales. Pero la amnistía es de carácter general. Ya refiere a un delito, no refiere a personas. Como les decía, está el Congreso. Esa ley va a establecer también los alcances, en el sentido de que generalmente la amnistía lo que hace al borrar el delito, porque extingue la acción penal, se entiende eso, que como una ley de olvido se dice que borra el delito, y entonces borra también las consecuencias, o sea, se borran todos los registros que involucraban a esas personas en esos delitos. Eso es una consideración, digamos, en principio, porque también puede suceder que la propia ley de amnistía se establezca que en realidad tiene un determinado alcance, que en todo caso se va a borrar ese delito, se va a extinguir esa acción penal, pero por ejemplo, si esa persona tiene otros delitos conexos, no abarca ningún conexo, por esos otros delitos conexos siguen la investigación. Pero eso se va a establecer todo en la ley, digamos, de amnistía, se van a fijar los alcances. ¿Cuáles son los límites para las leyes de amnistía? ¿Qué delitos no se pueden amnistiar? De lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad, eso es una consideración después de los 2000, digamos. Porque justamente en Argentina hubo una historia con el tema de las amnistías y los indultos a las personas involucradas en los delitos. En realidad, primero, brevemente, cuando estaba a punto ya de retornar a la democracia, cuando se había llamado elecciones en el 83, los gobernantes de facto sacaron una ley de autoamnistía. Ellos se decían así mismo, el Congreso de facto decía, bueno, todas las personas que participaron en esta época, ya está, no pasa nada. Pues en realidad que estaban haciendo los, digamos, beneficio del Estado, de la sociedad, de la verdad, entonces crearon su propia ley de autoamnistía. Cuando el gobierno era la elección es democrático, el Congreso, que ya era democrático, dicta la nulidad de esa ley, que es alternativa en contra de los intereses del Estado, y así es que se tuvieron que hacer elecciones juntas. Pero en los 90, que estaría sí, 89-90, porque había un levantamiento en un momento que era picada, los problemas con los militares, y ahí se negoció el dictado de indultos, que es lo que vamos a hablar a continuación. Es diferente a la amnistía, porque el indulto ya proviene del Poder Ejecutivo. Entonces, por negociación, los presidentes, tanto Alfonsín como el Néstor Menem, que dictaron leyes que indultaban los altos cargos del gobierno de facto. Y fue recién, 2007 creo, que la Corte de la Nación, la causa terminó de tramitar, la Corte de la Nación ahí, porque tampoco corresponde a los indultos, y se crea esta doctrina de que los delitos, en realidad se habla generalmente por eso, por ser provenir de estos casos que venían de delitos de lesa humanidad, pero se plantea que esto puede ser extrapolado a cualquier delito por el cual el Estado argentino ha firmado un convenio internacional donde se responsable de perseguir ciertos delitos. Por eso, el Estado argentino tiene un convenio donde persigue delitos de lesa humanidad.
Entonces, como tiene una responsabilidad internacional por esos delitos, se entiende que no puede luego dictar amnistías, indultos, conmutar penas de otros. Pero realmente se hace de la lesa humanidad. Y también se ha incorporado, a través de la reforma del 94 de la Constitución, todos los delitos que sean contra el orden constitucional. Delitos de rebelión, por ejemplo, no son susceptibles de amnistía, ni de indulto, ni de conmutación. Entonces, la amnistía la dice el Congreso, solo lo que hace es asignar al caso concreto, se hace a través de una ley y lo que hace es borrar el delito, es decir, que extingue la acción penal. Después tenemos el indulto. Y en el indulto, en cambio, lo que afecta es la pena, porque el indulto se entiende como un perdón, una gracia. Una gracia donde se perdona una pena. En este caso lo dicta el presidente, lo dispone el presidente de la nación, y en este caso, como lo dispone el presidente, ya no es sobre cierto delito, sino que es a favor de cierta persona, y sobre un delito determinado. Y sucede generalmente cuando se considera que una pena pudo haber resultado anacrónica o drástica, justamente por una cuestión de anacronismo. Entonces lo dicta el presidente, es algo discrecional del presidente, en principio no es una cuestión justiciable, es decir, no es revisable por el Poder Judicial, salvo, por eso, que si ponga por un delito de lesa humanidad, un delito de lesa humanidad sería controlable por el Poder Judicial, o salvo que el presidente le ponga circunstancias motivos. Entonces, en esos casos, es revisable por el Poder Judicial. El indulto lo que sí requiere, donde interviene el Poder Judicial, es en el control en casos excepcionales, pero si no, previo a que lo ponga el presidente, porque se requiere de un informe del Poder Judicial respecto de personas que pueden estar en condiciones de ser imputadas. Entonces, es un informe de los hechos y de las personas que remite el Poder Judicial. Informes de causas, y ahí el presidente dice si considera que alguno merece indulto o no. Acá pasado yo les digo lo mismo que antes respecto a que no son imputables los delitos de lesa humanidad y los que van a contra el orden público, o personas, en este caso no son delitos, sino personas que justamente hayan sido penados por estos delitos. Y también algo que señalar, que puede suceder que la persona que recibe la amnistía o el indulto, por ejemplo, sobre todo la amnistía, quiera igual someterse al proceso, porque quiere que se determine la verdad. Por ejemplo, una revuelta estudiantil donde la persona dice: yo no hice nada malo, yo solamente estaba manifestándome por mis derechos, qué sé yo. Entonces quiere igualmente seguir un proceso, que sea un juicio. Los indultos en amnistía son irrevocables, o sea, una vez que se da, es así y beneficia a todos por igual. Lo que sí se dice es que en estos casos no va a subsistir el poder punitivo, esta persona no va a ser penada, no puede ser penada, pero sí se puede haber un juicio de la verdad. Entonces la acción va a seguir vigente solo en tanto y en cuanto con los límites al juicio de la verdad, pero no puede ser penada. O sea, el beneficio que va a tener es que nunca va a recibir una pena, pero por decisión de la persona puede haber un juicio de la verdad. Bueno, y finalmente, la conmutación de pena, que esto te lo comento a título informativo, está en el programa igual, pero la conmutación de pena no extingue ni la acción penal ni extingue la pena. La conmutación de pena es parecido al indulto porque lo establece también el Poder Ejecutivo, requiere un informe previo judicial, y también son penas que a veces se tornan anacrónicas, por ejemplo. Pero lo que hace es cambiar la pena, por eso no se extingue la pena, la persona sigue cumpliendo pena, pero lo que se hace es modificarla haciéndola más leve, sea por disminuir el monto, o sea por ejemplo, una pena que era ejecución efectiva, se la dan domiciliaria, o sea, mejora la modalidad o el monto, pero la pena no desaparece, o sea, hay una modificación, por eso el caso de la conmutación no es lo mismo que el indulto o que la amnistía en cuanto a los efectos. Amnistía extingue la acción penal, indulto extingue la pena.
Vamos a empezar con lo importante. Desde la clase todavía el tema más importante de todo. Llegamos a la prescripción. La prescripción tenemos que diferenciar, lo fundamental es diferenciar lo que es la prescripción de la acción penal de lo que es la prescripción de la pena. Claramente, la prescripción de la acción penal extingue la acción penal, mientras que la prescripción de la pena extingue la pena. O sea, ya ahí vemos la principal diferencia. Después hay cuestiones que son comunes, por ejemplo, la prescripción en sí, sea de acción o de pena, es de orden público. Esto lo que significa es que la puedes declarar de oficio el juez, no es necesario que alguna parte venga. Quiero plantear que la acción prescribió, que la pena prescribió, sino que el juez, en algún momento del proceso o del cumplimiento de la pena, un juez de ejecución, advierte que una pena puede estar prescrita o que la acción penal está prescrita, puede pedir los informes necesarios para finalmente disponerlo en el caso de que lo compruebe. Se puede, en el caso de la prescripción de la acción, avisar de orden público, se lo voy a poner así. En cualquier estado del proceso, puede operar, ni bien se constata, opera el pleno derecho, o sea, automático, y apenas se constata, sea el estado procesal en que nos encontremos, se declara. Lo más importante para mí, ya se lo he dicho en las otras clases, de todos los institutos jurídicos son los fundamentos. Para poder entender la prescripción, es relevante, sustancial entender el porqué de la prescripción. Y el porqué en ambos casos es el transcurso del tiempo. En el caso de la prescripción de la acción, imagínense que una causa se dilata por muchos años, y eso evidentemente va a afectar a la función probatoria. No es lo mismo hacer, producir prueba cercano al momento en que se produjo el hecho, por ejemplo, hay personas, testigos, 6 cuestiones, no sé, en el caso de un accidente de tránsito, si yo hago el relevo en momentos cercanos a la fecha en que se produjo, voy a saber si había un cartel de pares, si había un semáforo, no había, cómo era más o menos la infraestructura del lugar, si por ahí la causa tarda 7 años en tramitarse, recién llegó a juicio 7 años después. Y por ahí ya para ese momento, yo en ese momento pido un informe de que va a generar una constatación. En ese momento ponía un cartel de pare que en su momento no estaba, hay un semáforo que en su momento no estaba. Entonces, evidentemente el paso del tiempo, lo que implica una acción penal, tiene una influencia fundamental. Entonces, la prescripción viene justamente un poco a marcar eso. A marcar que el paso del tiempo hace que también se pierda el sentido a veces de ciertas cosas. Porque quizá lo que en ese momento validaba una persecución, pasado el tiempo ya no tiene mucho sentido. Porque justamente ya por ahí no hay posibilidad de producción probatoria. Y también es una forma de castigar el Estado, porque al fin y al cabo que justamente más que nada de las acciones públicas está para la persecución, el Estado. Y si el Estado dilata la persecución de una acción penal, como aceptar, si no, prácticamente un autoritarismo, decirle al Estado, bueno, haga lo que vos quieras, hacerlo como vos quieras, mientras tanto hay una persona que está a la expectativa de eso y es como que está en una situación indefinida acerca de qué va a suceder en su proceso. Entonces, a través de la prescripción lo que se busca no es que las causas y las acciones penales ni las penas prescriban, sino buscar que el Estado sea diligente, tanto en la persecución como en la imposición de penas. Porque la prescripción de la pena pasa un poco lo mismo. Se castiga a un Estado que no está ejecutando una pena. Que mientras está, digamos, hay una sentencia condenatoria firme, por diferentes circunstancias, el Estado no la está ejecutando. Entonces, en la prescripción, el fundamento es ese. Castigar a un Estado que está siendo inactivo, negligente, y tomar en consideración las consecuencias del paso del tiempo y también la influencia de esa situación en la persona que está
sometido al proceso y que está en una situación de indeterminación. La prescripción responde sobre todo, en el caso de la prescripción de la acción, a un principio superior, que es el del plazo razonable. El plazo razonable está previsto en el artículo 7.5 del Parque San José de Costa Rica, y se establece que el proceso judicial debe tener una duración razonable. El artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el procedimiento judicial tiene que tener un plazo razonable. Obviamente la palabra razonable es indeterminada también. ¿Qué es razonable? ¿A juicio de quién es razonable? En sí, o sea, la delimitación de lo que sería un plazo razonable se estableció jurisprudencialmente, sobre todo los organismos internacionales, que han establecido que para determinar si es razonable un plazo de un proceso se tiene que tener en cuenta diferentes factores, como por ejemplo la complejidad del proceso. La complejidad del proceso la vamos a determinar a veces la cantidad de imputados que hay, no es lo mismo perseguir a una sola persona que una causa, por ejemplo, con 20 imputados. Que también hay 20 defensas, cada defensa hace su planteo, entonces obviamente no es lo mismo un plazo razonable según cada proceso. Entonces hay que ver en cada proceso cuál es la complejidad del proceso, cuántos son los imputados, si ha habido dilaciones por parte del Estado, o sea, del Poder Judicial, qué articulaciones han hecho las partes, tanto fiscal como defensa, si han podido dilatar el proceso en esa situación, y eso son factores generales que se analizan. Zaffaroni lo que plantea y que se recibe, digamos, jurisprudencialmente, porque es algo de la acción que así lo establecen, es que cuando vemos los plazos de la prescripción, que vamos a ver ahora a continuación, habrán entendido que esos son plazos máximos. Eso no implica que si, por ejemplo, una acción se prescribe, el plazo máximo de prescripción de la acción es de 12 años, por ejemplo, en una pena determinada. Si la prescripción está dada en esos 12 años, pero antes de cumplirse esos 12 años, las partes hacen un planteo y después entienden que igual la duración del proceso, pues justamente no era un proceso complejo, no ameritaba esa duración, puede declarar la prescripción, pese a que no se den los plazos, pero lo puede hacer invocando el principio superior del plazo razonable. Entonces lo que establece o plantea Zaffaroni es que los plazos de la prescripción de la acción penal son plazos máximos que establece el Código Penal. En los casos concretos se puede analizar el plazo razonable de cada proceso y establecer si se entiende que se conjugó ese plazo razonable, se puede crear la prescripción antes de que se cumplan estos plazos legales. Bueno, vamos a empezar a leer el código. Artículo 62. Sí, la acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación. Primero, a los 15 años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua. Segundo, después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no ocurriendo en ningún caso el término de la prescripción exceder de 12 años ni bajar de 2. Tercero, a los 5 años, cuando se tratara de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua. Cuarto, al año, cuando se tratara de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal. Quinto, a los 2 años, cuando se tratara de hechos reprimidos con perpetua. El código establece los plazos para cada clase de pena. Entonces establece cuál es el plazo de prescripción de la acción penal, ahora vamos a hablar de la acción penal nomás, para el caso de la multa, para el caso de la inhabilitación, sea principal o accesoria, para el caso de la reclusión o prisión, en el caso de las penas indeterminadas, que son las perpetuas 15 años, en las determinadas el monto mayor. O sea, en la escala penal del delito, el máximo se toma.
establece una aclaración en el código que dice que nunca puede ser menor de 2 años, o sea, aun cuando el máximo de una pena por un delito sea 1 año, igual la prescripción mínima va a ser 2. Y si, por ejemplo, una persona es acusada de homicidio simple, el máximo es 25, el plazo de prescripción no es 25, 12. Porque los límites son 2 y 12 para los delitos de prisión, que no sean perpetuos. O sea, en principio va a ser el monto máximo de la escala, pena prevista por escala, pero con ese límite de entre 2 y 12. Eso es fundamental. No tengo problema de esos límites de 2 y 12 para la prisión. Después van a ver si las multas son 2, la indemnización 5 puntos, según el plazo de la indemnización. Lo que sí el código no dice es qué pasa, por ejemplo, con las penas que son conjuntas o alternativas. O sea, ¿qué pasa si se impone una pena de prisión y de multa? O de prisión o inhabilitación. ¿Cuál de las dos penas, cuáles son los plazos que se toman para la prisión? No digo hablar de la pena de prisión, perpetuo temporal, de la pena de inhabilitación, accesorio principal, de la pena de multa. Pero ¿qué pasa si se combina de forma conjunta o alternativa? Eso se ha resuelto por la doctrina y también por la jurisprudencia. Y se entiende que como el código, en los casos, por ejemplo, de la prisión, establece el monto máximo de la pena, se va a tener que ver, cuando sean penas alternativas o conjuntas, cuál es de las dos penas que se establecen. Por ejemplo, que diga prisión de tanto y multa de tanto. La multa siempre se transforma a nivel temporal en 2 años. Entonces, se va a establecer ahí cuál es el tiempo máximo, la que tiene el tiempo mayor. Y en el caso, por ejemplo, sea prisión e inhabilitación, que por ejemplo pasa en los delitos culposos o en el homicidio culposo, la pena de inhabilitación, que es menos grave que la prisión, tiene un plazo mayor de prescripción. Y entonces se utiliza esa, desde la inhabilitación. Porque bueno, se hace una lectura de que la norma estableció que tiene que tenerse en cuenta ese plazo mayor. O sea, pero eso es para casos de penas conjuntas o alternativas. O sea, cuando tienen 2 tipos o 2 clases de penas que pueden ir juntas o una o la otra. Se toma la del plazo mayor, no la gravedad, no es la pena más grave. Es lo que si hay prisión e inhabilitación, tomámosle la prisión. No, la que tenga el plazo mayor. Bueno, en el caso de un concurso ideal, como tenemos un único hecho, lo va a tomar el del delito mayor, y la pena que tenga un delito mayor. Y en el caso del concurso real, donde tenemos diferentes hechos, diferentes delitos, eso se resuelve por el artículo 67 infine, al final el último párrafo del 67 del Código Penal, que dice que la prescripción corre, suspende, se interrumpe independientemente para cada delito. O sea que yo fui condenado por el concurso de varios delitos, por ejemplo, de robo, de daño y de privación ilegítima de la libertad. Bueno, yo tengo que sacar la prescripción de cada uno de esos delitos y, por ejemplo, en el daño, en el más leve de esos 3, por ahí, yo el día que me condenan, ese ya había prescrito. Entonces el día que me condenan, el juez por ese delito no va a poder condenar. Porque de ese me prescribió la acción, pero los otros no nos corren por separado. Cada delito se analiza por separado. ¿Se entendió? Estos son los plazos. En el artículo 63 lo que se establece es cómo se computa. ¿Sí? La prescripción de la acción empezará a correr después, desde la medianoche del día en el que se cometió el delito o, si este fuese continuo, en el que cesó de cometerse. Bueno, se contabiliza. O sea, si yo cometo un delito ahora, en este momento, por ejemplo, me hago la tonta, no, porque ¿qué es lo que escribiste vos así? Y llego justo al CTF. Se va a contar desde las 0 horas de esta noche. No de la noche que pasó, de ahora.
si es un delito que no es continuo. Si es un delito continuo, como por ejemplo secuestro, la privación de libertad es el que cesó. O sea, desde que esa persona reprodujo su libertad o falleció en su caso. Y ahí empieza a contar los delitos continuos al final, en los que son instantáneos desde la medianoche de ese día, sería la medianoche siguiente, no la anterior a que yo tuviera el hecho. Y esto uno si lo plantea solamente así, parecería ser que yo cometo un hecho, y por ejemplo, un hecho cuya pena máxima son 6 años como un robo, y si en 6 años a mí no me hicieron el juicio, no me dictaron sentencia, esta sentencia no me quedó, me firme, ya está, se prescribió la acción. Pero no es así, porque hay causales de suspensión y de interrupción. Y ahí es donde viene una crítica que realiza Zaffaroni, porque Zaffaroni dice que al fin y al cabo la prescripción entre los plazos que establece y todas las causales que hay de suspensión y de interrupción nunca termina prescribiendo la acción. Así yo he visto varios casos de prescripción. Por ahí sí son generalmente delitos más tontos, que se tienen digamos, plazos más cortos. Pero sí se prescribe. Dice, por ahí más fatalista en ese, dice que al fin y al cabo con todas las variantes que hay de suspensión e interrupción, siempre se termina notando. ¿Ustedes saben la diferencia entre suspensión e interrupción? Sí, final. Que una se pausa, digamos, la continuidad o el conteo, y en otra, creo que es interrupción, arranca de vuelta. Exacto. En la suspensión se viene contando, se da la causal de suspensión y queda ahí en stand-by, en pausa, hasta que termine esa causal. Una vez que termina la causal, se sigue contando donde estábamos, donde quedamos. Quedamos en 2 años y 6 meses, listo. Cuando pasa la causal, 2 años y 6 meses y un día, 2 días, 3 días. Si es una causal de interrupción, pasaron 2 años y 6 meses. Se interrumpió, si es una causal de interrupción, ni bien termina esa causal, empezamos a contar de cero. Esas son las diferencias. Las causales de suspensión y de interrupción están en el artículo 67, no la vamos a leer, pues no vamos a demorar, se las voy contando yo. Las causales de suspensión son las cuestiones previas se dan dentro del mismo proceso penal. Puede ser, por ejemplo, un planteo de falta de competencia, si estamos ante un delito que hay una duda de si es provincial o federal. Entonces se plantea, bueno, ¿quién es el juez competente? Falta de acción. ¿Qué pasaría si estamos en un delito que es instancia privada y no nos consta de si se habilitó o no se habilitó la instancia? Bueno, mientras se divide ese tema, bueno, cosa jugada, la jurisprudencia, eso lo van a encontrar en los delitos del procesal, todas las opciones de gestiones previas, pero serán dentro del proceso penal, del mismo proceso. Después, si no, puede ser la causa de una cuestión prejudicial. Ahí es cuando yo necesito una resolución que se dé en otro fuero, o sea, por ejemplo, una acción civil, por ejemplo, en el caso de la bigamia. O sea, una persona la acusan de bigamia, primero tenemos que determinar si tuvo un matrimonio previo. Entonces eso lo va a determinar a través de la justicia civil. O en los casos de usurpación, a veces se requiere un juicio previo en la justicia civil para determinar quién tiene el dominio de esa propiedad que fue presuntamente usurpada. Entonces esto genera prejudicialidad. Entonces, hasta que no tenemos una resolución de la justicia civil que nos aclare esa cuestión, la causa penal queda, digamos, suspendida la prescripción. Entonces, cuestiones previas, cuestiones prejudiciales. Después tenemos el caso de los funcionarios públicos, esto es importante. En el caso de delitos que hubieran sido cometidos por funcionarios públicos, también la suspensión se suspende para los funcionarios públicos, pero también para toda persona que intervenga. Porque se entiende que justamente el funcionario público tiene una cierta autoridad, un cierto poder que puede hacer, digamos, influir en la tramitación de la causa, sea a favor suyo o de las otras personas que están involucradas. Por eso, es la única excepción que yo les dije que la prescripción corre por cada delito, tanto el cómputo de la prescripción como la suspensión y la interrupción, es individual para cada delito. También es individual para cada persona. Se computa por cada persona según lo que a cada uno se le achacó.
¿Qué más? Bueno, delitos contra el orden constitucional también. En estos casos se suspenden con el delito contra el orden constitucional. Luego también se suspende cuando se otorga una probation, la suspensión del juicio a prueba, el procedimiento en realidad, perdón. ¿Ustedes ya vieron probation? Se van a terminar de entender cuando vean la suspensión del juicio a prueba. Pero mientras se otorga la suspensión del proceso de prueba, se suspende la acción penal en ese delito. Después hay que ver si se termina cumpliendo, o sea, si la persona cumple la probation o no la cumple. Si no la cumple, ahí se levanta la causa de suspensión y sigue contando. Y vamos a un tema, una de las causales de suspensión, que por ahí lo han escuchado mucho en la televisión, si prestaron atención en el último año, 2 años. ¿Qué pasa con los delitos sexuales? ¿Son imprescriptibles los delitos sexuales? No. Sigo por si fue cometida contra una persona con causal de energía. No. Los únicos delitos imprescriptibles son los de lesa humanidad. Imprescriptibles tanto de acción como de pena. No prescribe ni la pena en los delitos de lesa humanidad ni prescribe la acción. Eso por normativa internacional. Los delitos sexuales ha sido un tema muy debatido en Argentina. El año pasado salió una resolución de la Corte de la Nación diciendo que no son imprescriptibles. Sí, lo que ha hecho la legislación es cada vez hacerse un poco más cargo de cuál es la situación, cuál es el contexto que está en juego en los delitos sexuales. Entonces, por ejemplo, antes del año 2011, no había una regulación propia para los delitos sexuales y qué pasaba con la prescripción en estos casos. Simplemente empezaba a correr desde el día de la comisión el plazo que correspondía según el delito que había sucedido y punto. En 2011 hay una reforma al Código Penal donde se establece que se va a suspender la prescripción en los casos de delitos sexuales hasta tanto la víctima sea mayor de edad. Entonces, a partir de la medianoche del día que la víctima cumpliera 18 años, se suspendía la prescripción y empezaba a correr recién a partir de ahí. Pero en el año 2015 hubo la última reforma que sigue vigente al día de hoy, que establece que en realidad la prescripción va a estar suspendida no solo hasta que la persona sea mayor de edad, sino que hasta que la persona, siendo mayor de edad, decida denunciar. Entonces es un plazo aún mayor, porque justamente se entiende y está avalado por también estudios, digamos, que se ha hecho, sobre todo de carácter psicológico, de que hay todo un proceso en la persona para poder poner en palabras todo lo que ha vivido y poder justamente enfrentar con esto como de una forma pública, ser pública porque sucedió quizá en la infancia donde por ahí no entendía ni siquiera que eso estaba mal. Entonces todo el proceso que lleva a la persona hace que por ahí la persona, justo cuando tenga 18 años, todavía no esté preparado para hacer la denuncia. Entonces por eso se sanciona. No solo tenga que ser mayor, no es que para denunciar tiene que ser mayor de edad, se puede denunciar a cualquier edad. El tema es la prescripción cuando se suspende. Entonces se suspende hasta que siendo mayor de edad elige o decide denunciar. Las condiciones de denuncia. Bueno, vamos a ver cosas de interrupción que están en el mismo artículo 67, que es la diferencia entre la ejecución sumaria. En estos casos se interrumpe y se vuelve a cortar de cero. Y estos son los que los supuestos de interdicción, que son de índole procesal, son los que en realidad determinan muchas veces que la prescripción se termina elongando, porque tienen que ver, punto 1, con la comisión de otro delito. Se interrumpe por la comisión de otro delito. Cuando hablamos de comisión de otro delito, tiene que haber una sentencia clara, sentencia firme. El simple hecho que exista un hecho con apariencia delictiva, si no hay un juez que lo haya así declarado, no es todavía
Entonces, para interrumpir se requiere que haya un delito posterior declarado judicialmente. Y después habla de todos, digamos, eventos, digamos, procesales, situaciones procesales en el código. Entonces habla del primer llamado efectuado a una persona en el marco de un proceso judicial con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado. Es el primer llamado a declaración indagatoria. Este tema es un controvertido al día de hoy, todavía no tiene resolución digamos, superior, respecto de si es lo mismo declaración indagatoria en la audiencia imputativa que rige actualmente en la provincia de San Juan. No olvidemos que estamos hablando de lo que es el Código Penal, establecimos una regulación vieja, todavía no había tanto sistema acusatorio, como hoy la región de todo el país tiene un sistema acusatorio, y en Santa Fe, a partir de justamente la incorporación del sistema acusatorio, ya no hablamos más de declaración indagatoria, hablamos de audiencia imputativa. El tema pasa porque en la indagatoria justamente no es un sistema escrito donde la tomada del juez. En cambio, en la imputativa, es un sistema oral donde la toma el fiscal. Entonces, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Para que consideran que sí es lo mismo y se tendría que equiparar, dicen, bueno, lo que importa acá no importa que la toma sea oral o sea escrito, lo que importa acá es la formulación de cargos. Ambos actos importan la formulación de cargos para la persona, entonces se tiene que equiparar. Otros dicen que no es equiparable, entonces la audiencia imputativa que hoy se toma en Santa Fe no es causal interrumpida. Pero bueno, es una discusión de los basados de estructura. Luego está el requerimiento acusatorio, es decir, cuando el fiscal acusa y pide la elevación de la causa, la elevación a juicio. Después está el auto de citación a juicio, ese también es discutido en cuanto a cuál sería el auto de citación a juicio. Pero ya les digo, estas son dos discusiones que están dadas por la redacción del código que tiene ciertos años y la modificación de los códigos procesales en los últimos años, y que entonces se genera esta discordancia en la terminología y, bueno, obviamente la implicancia de cada acto. Pero el código, se tomen siempre lo que dice el código. Y finalmente, el último acto introductivo de todos, si lo tenemos en cuenta en una sentencia, es el dictado de una sentencia condenatoria. Siempre que cualquiera no tiene que estar firme. Una vez que está firme, ya empieza a regir la prescripción de la pena. Entonces imagínense, yo cometo un delito, empieza a correr el plazo de prescripción. Ni bien me llaman indagatoria, y ahora tomamos de que los que quieren aceptar que es una audiencia imputativa lo mismo, se interrumpe. Y ahí vuelvo a contar de cero. Y entonces, en los próximos actos procesales, la acusación, se interrumpe, vuelvo a contar de cero. Elevación a juicio, se interrumpe, vuelvo a contar de cero. Sentencia condenatoria, se interrumpe. Entonces, al fin y al cabo, por ahí llegar a la sentencia condenatoria, y vuelvo a contar de cero, justamente tengo en un delito una pena de 6 años, tengo 6 años más para discutir esa condena. Para que justamente no prescriba la acción. Ya les dije que el curso es independiente de la prescripción, o sea, para cada delito y para cada persona, salvo los casos de los funcionarios públicos, no por separado, y los delitos imprescriptibles son los de lesa humanidad. Bueno, pues vamos a la prescripción de la pena. 5 minutos, 5 minutos, porque es muy parecida a la prescripción de la pena. La prescripción de la pena, la diferencia fundamental que les digo es esa, que una extingue la acción penal y la otra extingue la pena. El fundamento en el mismo transcurso del tiempo, la inactividad y negligencia del Estado en hacer ejecutiva, hacer cumplir una condena, y el estado de indefensión que se deja a la persona acerca de si se debe hacer cumplir o no la pena. Entonces, por eso que se regula la prescripción de la pena. También en el orden público, o sea, se puede declarar un oficio. Lo que cambian son los plazos y el cómputo. Y también las causas de interrupción y suspensión. En cuanto al cómputo, es a partir de la medianoche del día en que se notifica de la sentencia condenatoria firme al imputado. Es decir, que hasta la firmeza de la condena tenemos prescripción de la acción. Una vez que
se notifica al imputado. Esa sentencia condenatoria firme empieza a contar la prescripción de la pena. Y en el caso de quebrantamiento, una persona que viene cumpliendo una pena y la quebranta, ahí se vuelve a empezar. En el caso de quebrantamiento, ahí se cuenta la pena. Se cuenta de la medianoche del día de la ratificación de la sentencia condenatoria firme del reo o desde el quebrantamiento si es que ya venía cumpliendo la pena. Después, el tema de los plazos, lo van a ver en el código, artículo 65, eso lo tengo mucho más para explicarles, porque le dice las penas perpetuas 20 años, el plazo de duración de la pena si es temporal, y en el caso de multa 2 años. Lo que sí les tengo para decir, cuando vean el artículo 65, que dice estos plazos, que no habla de la inhabilitación. Eso ha generado que doctrinariamente algunos digan que la inhabilitación no prescribe, por ejemplo, imprescriptible. Así que el delito de lesa humanidad y la inhabilitación no prescribe. Como eso se ha considerado que mantiene mucho mollete, se entiende que la inhabilitación prescribe por el mismo plazo de la acción penal. La inhabilitación de la acción penal. También se ha cuestionado el tema de las medidas de seguridad. No sé si ustedes tienen un poco claro qué son las medidas de seguridad. ¿Es esto? Son consideradas penas, para mí son consideradas penas, y se dan en caso de personas, por ejemplo, incapaces. Entonces, son como penas, pero que en realidad tienen un tratamiento, tienen su rehabilitación, pero desde un punto de vista más médico o terapéutico. Entonces, en este caso, que tampoco se regula qué pasa con las medidas de seguridad, también pasa lo mismo. Al fin y al cabo, una persona enferma, su medida de seguridad nunca prescribiría, sería imprescriptible, o sea, quedarían internadas toda la vida. Por eso Zaffaroni dice que no, son penas, tienen que prescribir. Y que entonces se tiene que tomar el máximo de la escala, en todo caso del delito que se tome. Pero que tienen que prescribir por más bien reguladas por el código. Y después, causales de suspensión e interrupción no están reguladas por el código, digamos, como tales, como si lo hacen en la prescripción de la acción, que se ponen taxativamente cuáles son las causales de interrupción y de suspensión, pero por una lectura armónica del código se entiende que causal de interrupción es la comisión de un nuevo delito. Interrumpe la prescripción de la pena. Y causal de suspensión, la condena condicional. El cumplimiento efectivo de la pena. O sea, en ese momento queda suspendido. ¿Cuál es el causal de interrupción? Interrupción, condición de un nuevo delito. Y la suspensión, condena condicional. En la condena condicional, como es justamente una condena, los dices, te corresponderían 3 años de prisión, pero no los vas a cumplir efectivamente en un establecimiento penitenciario, sino que lo vas a cumplir en tu casa y con ciertas restricciones. Pero si volvés a cometer un delito, por ejemplo, ahí sí te va a tocar cumplirlo adentro. Todo lo que no cumpliste dentro lo vas a cumplir después. Es por eso como que te lo someten a la condición y hay que no cometas otro delito. Lo principal es eso. Después de todo. En el código sí van a ver que el artículo 59 tiene un par de tema del perdón y de la renuncia de las acciones privadas, por eso dice el código. Por eso terminen de leer el artículo 59 y ya en el 65 de nombrar con ejecución de la pena, que es lo único que Inhabilitación, dice la doctrina. Lo importante es la descripción. Inhabilitación a la doctrina. Son No prescribe, pero prescribe por el mismo plazo. Por el mismo plazo de la acción penal. Ahora, eso está bien lo que dice. Esto es importante. Sí, todo es importante. No, por eso los trabajos prácticos te pueden dar intoxicación en un accidente de tránsito, por ejemplo, o una inhabilitación. Después te van a preguntar.